Vamos a cambiar completamente de tema. El 60% de los chilenos seguirá usando mascarilla en situaciones de mayor riesgo. Esto de acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Junto a Panel Ciudadano para profundizar en el tema nos acompaña Paula Daza, ex subsecretaria de Salud y actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Doctora Daza, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, un gusto de conversar contigo. Muy buenas tardes. A ver, subsecretaria, para serle franco, uno si va a la calle, transporte público, en las esquinas, recorriendo, estas cifras como que no llama tanto la atención porque de verdad la gente como que la mascarilla, sobre todo gente ya de 40 para arriba, como que la sigue usando, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nosotros quisimos hacer esta encuesta, la hicimos unos días previos a que se implementó esta medida, para saber cómo iba a ser el comportamiento, porque hoy día la verdad que no hay obligatoriedad del uso de la mascarilla ni del pase de movilidad. Sin embargo, la pandemia no ha terminado y creímos importante saber el comportamiento de las personas. Y ahí, como dices tú, un 60% de las personas dijo que sí iba a seguir usando la mascarilla, pero no es menor que un 26% diga depende de la circunstancia. Y eso estamos hablando de espacios cerrados, no ventilados, por supuesto que al aire libre, que es más seguro, las personas ya no usan la mascarilla. Pero sí hay lo que hemos visto positivamente, que aquí hay una conciencia que frente a ciertas situaciones de riesgo, las personas van a seguir cuidándose. También lo que vimos en esa encuesta y que es positiva, que cuando tú le preguntas a las personas por qué van a seguir usando la mascarilla, más de un 50% dice porque la pandemia no ha terminado, pero hay un 24% que dice, bueno, porque me puedo enfermar yo o porque vivo con personas que puedo enfermar a otros. Entonces hay una conciencia de que si yo me contagio puedo estar contagiando a otros. Y eso también es bastante positivo. Ojalá fueran más las personas, pero aquí lo más interesante, que esto traspasa a todos los grupos etarios, incluso los jóvenes, dice un 28% yo lo voy a seguir usando en espacios cerrados, en espacios de riesgo, porque puedo contagiar a otra persona o porque vivo con un adulto mayor. Y entonces yo creo que lo que hemos aprendido estos 2 años y medio, de alguna manera ha quedado en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, para seguir cuidándonos. Sí, y doctora, eso es positivo. Sí. En la medida de, me imagino que esto vaya avanzando, que se vea por lo menos en los números que las cifras se vayan, ojalá eso sea, se vayan manteniendo, que vayan cayendo, quizás esas mismas personas van a ir tomando confianza respecto al uso de la mascarilla o al no uso de la mascarilla, ¿cree usted? Yo creo que sí, yo creo que hay una conciencia ya que hay situaciones en que van a seguir usando. Uno ve que en el transporte público, por ejemplo, o en los aviones, ¿no es cierto?, en los buses donde no podemos mantener esa distancia, las personas han seguido usando la mascarilla. Y ojalá que así sea, porque es una medida de protección. Y lo otro que yo creo que es algo preocupante es que en los eventos sociales, que es lo que vimos durante toda la pandemia, que en los eventos sociales hay un 40% de las personas que dicen no, yo no me pongo nada en la mascarilla. Y yo creo que está bien en el sentido de que las personas han aprendido y dicen, bueno, en una cosa social no la voy a usar. Pero ojalá que en esos lugares sociales, sobre todo ahora que viene el verano, nos mantengamos al aire libre, mantengamos cierta distancia y entendamos que hay situaciones de riesgo. Yo creo que aquí hay 3 elementos que tenemos que siempre estar evaluando. Uno es la circunstancia, si estamos en un lugar cerrado, aglomerado, abrir las ventanas, ventilar. Lo segundo es la situación personal de salud de la persona, si es una persona que puede tener riesgo de enfermar gravemente. Y lo tercero es la situación de salud de la persona con quien voy a compartir. Si yo voy a un lugar a hacer un trámite, donde la mayoría de las personas que están ahí son adultos mayores porque están haciendo trámite, ponerme la mascarilla, no cuesta nada. Entonces, yo creo que esos 3 elementos que tenemos que estar evaluando es importante recordarlos y educarlos porque esto nos va a acompañar un buen tiempo, Andrés. Sí. Probablemente vamos a tener periodos mejores, vamos a tener bajas, pero probablemente pues, vamos a volver a tener periodos un poco más malos y es ahí donde todavía hay personas que se están enfermando gravemente y todavía tenemos personas fallecidas y estos elementos, estas estrategias que hemos aprendido y que ha sido tan duro y tan difícil, creo que tenemos que seguir de alguna manera respetándolas y usándolas. Sí, doctora, también en lo cualitativo, uno ve los números, claro, es súper esperable, pero mientras más edad hay más propensión al uso de la mascarilla. ¿Por qué? Eso lo vimos, efectivamente, un 70% de las personas mayores de 51 años dice que sí que la va a seguir usando y cuando nos vamos a los mayores de 61 dice que esto sube un 80%. Y esto tiene relación por el riesgo
que tenemos las personas mayores de enfermar más gravemente en función de estos virus y de cuidarnos más. Y esto lo hemos visto durante todo este periodo. Las personas más jóvenes en general tienen menos percepción de riesgo, es decir, menos percepción de que si contagia van a enfermarse gravemente. Y probablemente eso hace que no tengan tanto temor y tengan una mayor resistencia al uso de la mascarilla. Sí, Está relacionado con ese riesgo personal que tienen las personas. sí, usted mencionaba, doctora, a ver, cuáles son los puntos a evaluar, qué actividad voy a hacer, cuál es mi condición y también la condición de la persona que está al frente y también de mi entorno familiar. ¿Por qué las personas eligen seguir usándolo, sobre todo el transporte público? Ahí también llama la atención porque en varias circunstancias uno podría pensar, no sé, en los colegios hay menor propensión obviamente porque son niños, pero en el transporte público mucho más que en el trabajo, por ejemplo. ¿Por qué en el transporte público? Hoy día, bueno, yo creo que durante todos estos años hemos insistido en la importancia de usar la mascarilla en el transporte público. Primero que nada, porque en general en el transporte público las personas van más aglomeradas unas con otras. Es difícil mantener la distancia física en los transportes públicos, a no ser que haya muy pocas personas en un bus, en una micro. Y por otro lado, porque no conocemos la situación de salud de la otra persona que va al lado mío. No sabemos si es una persona que está con un cuadro viral y puede contagiarse. Y por otro lado, no conocemos la condición de salud en el sentido que yo la podría contagiar. Yo creo que eso habla positivamente de que sabemos que nosotros también podemos contagiar a otros. Entonces, el transporte público donde compartimos con personas que no estamos conviviendo, no trabajamos, no vivimos, eso existe la posibilidad mayor de contagio y las personas lo usan. Y lo hemos visto que lo han seguido usando y eso es positivo. Lo mismo pasa en el transporte público, en un avión y también, bueno, por supuesto que en los centros de salud es obligatorio y también hay otro lugar que me parece que es prudente usarla, que es cuando uno va a una farmacia, a no ser que esté solo, las farmacias son muy pocas. Las personas que van a la farmacia muchas veces van porque están enfermas, porque van a buscar un medicamento o porque piensan que pueden tener coronavirus y van a hacer su test. Entonces, yo creo que la farmacia es un lugar, una circunstancia que no es un centro de salud donde hay atención, pero sí es una circunstancia donde pueden haber personas enfermas y por lo tanto creo que es un lugar que también debiéramos tener el cuidado de usar la mascarilla. Sí, y ese punto que ponía usted al final, porque yo puedo estar sano como lechuga, pero quizás el de al lado no. Así es, así es. Doctora, y por eso tenemos que mantener esto. Sí, hay varios puntos que quiero preguntarle respecto a esta encuesta, pero también el pase de movilidad. A ver, también se elimina el pase de movilidad. De acuerdo obviamente, su experiencia tras los meses que les tocó abordar y los 2 años que le tocó abordar la pandemia en el gobierno del presidente Piñera, ¿qué se hace con los rezagados? Ya sin el pase de movilidad, como que no hay una carta de cambio, que era la más importante ese día. Siempre cuando se ponía ese límite, que de aquí caducaban, eran las colas y hordas de gente vacunándose. ¿Qué se hace ahora? Bueno, el pase de movilidad, la verdad que cuando se implementó, ¿cierto? Hace 2 años, tenía 2 objetivos. Uno, sabíamos que las personas que estaban vacunadas con sus 2 dosis tenían menos riesgo de enfermarse, de contagiarse, y también fue un gran incentivo a la vacunación. A través del tiempo, este pase se fue perdiendo la fuerza que tenía. Las personas ya, la verdad que si no tenían el pase de movilidad, no se los controlaban, no había una fiscalización adecuada y yo creo que está bien que se termine, pero esto tiene que ir acompañada, Andrés, de una buena campaña comunicacional y de vacunación. Hoy día tenemos coberturas de vacunación muy bajas, particularmente en los niños. Los niños tienen coberturas de vacunación muy bajas con las terceras y las cuartas dosis. Tenemos más de 4,5 millones de personas que no se han puesto su dosis de refuerzo o cuarta dosis, considerando que han pasado muchos meses y de ellos 3,5 millones han pasado más de 6 meses. Y es la estrategia que tenemos para evitar enfermarnos gravemente. Entonces, yo creo que aquí las campañas de comunicación y también de acercar la vacuna a las personas. Probablemente si vamos a vacunar a los colegios, si sacamos la vacuna, si extendemos los horarios, porque los vacunatorios cierran a las 4 de la tarde, las personas que trabajan no van a ir a vacunarse. Entonces, creo que necesitamos y hace falta una estrategia de acercar la vacuna a las personas, porque los vacunatorios en el día están vacíos y la campaña de vacunación es importante y acercar y educar.
Yo creo que hemos perdido la percepción de riesgo y yo lamento que la estrategia más importante, que costó tanto, tanto tenerla, hoy día, desgraciadamente, la estamos un poco dejando de lado y no estamos vacunando como nos gustaría a todas esas personas que tienen que colocarse su tercera y su cuarta ¿Sí dosis. cree usted que la comunicación de riesgo, ese punto que es tan importante, ha sido quizás de los lados más flojos de la actual administración? Yo creo que uno de los puntos en que ha estado débil, ¿Mm? de hecho no hemos visto pautas, no hemos visto, hace unas semanas atrás se comenzó la cuarta dosis en los niños más chiquititos, eso fue un hito, empezar con Mm. la cuarta dosis en los niños más pequeños, en los preescolares, y no hubo un anuncio en los puntos de prensa, no hubo un anuncio con puntos, ¿no es cierto?, con pautas para acercar a la vacuna, y eso es muy relevante comunicar. Hoy día las personas no están mirando los calendarios de vacunación, porque ya pasó el tiempo. Al principio, ¿te acuerdas que toda la Mm. gente sabía qué día, qué hora prácticamente le tocaba su proceso de vacunación? Hoy día no lo están mirando. Entonces, si no está ocurriendo eso, las autoridades y nosotros también desde la Mm. academia tenemos la responsabilidad de recordarle a las personas que la vacunación sigue siendo la estrategia más importante para prevenir enfermedades graves. Hay elementos que no son menores. Un niño no vacunado, por ejemplo, un preescolar que no se ha puesto su dosis de refuerzo, tiene 4 veces más posibilidades de hospitalizarse que un niño que tiene la tercera dosis. Si vamos a los adolescentes, hasta de los 6 años en adelante, ese niño tiene, si no se ha puesto la cuarta dosis, tiene más de 10 veces posibilidad de hospitalizarse. Así que la vacuna protege también a la hospitalización a los niños, que en general existe la percepción que los niños nos da gravemente, pero hay niños que sí se pueden enfermar gravemente y vamos a seguir insistiendo. Yo voy a seguir insistiendo que la vacunación es el elemento, es la estrategia más fundamental y tenemos que seguir usándola porque es lo que tenemos hoy día para prevenir esta enfermedad que ha sido tan dura, tan difícil y tan larga. Sí, doctora, de acuerdo a su análisis, estamos en el tránsito desde una pandemia a una endemia y de ser así, ¿qué significa eso para explicarle a la ciudadanía que nos ve a través de la pantalla del canal? Yo creo que sí, yo creo que estamos en un tránsito positivo. ¿Cuándo pasamos de una pandemia a una endemia hablamos cuando la circulación que tenemos de los virus, que vamos a seguir teniendo la circulación, no afecta en forma significativa la vida diaria de las personas. ¿Cierto? Nosotros tenemos todos los días casos de influenza, tenemos casos de virus remitero sincicial y de otros virus, pero esa circulación viral no impacta la calidad de vida y la vida de cada uno de nosotros. Hoy día está pasando un poco, todavía no, porque todavía tenemos un número de casos significativo en Chile con respecto al coronavirus, pero probablemente si nos seguimos vacunando, comenzamos con esta otra vacuna que contiene la variante Omicron, vamos a avanzar prontamente hacia una endemia. Yo creo que todos los expertos a nivel internacional ven la luz en el camino de que afortunadamente pronto ya vamos a estar en una situación distinta. ¿Y por qué? Porque en la medida que el mundo entero tenga alta cobertura de vacunación, la posibilidad de que aparezcan variantes nuevas es menor. Porque aquí el tema es que si hay algunos países con una alta cobertura de vacunación y hay países con una muy baja cobertura, como ha pasado durante este tiempo, puede aparecer una variante nueva. Bueno, lo que pasó con Omicron, con Delta. Hoy día ya hay una mayor cobertura a nivel mundial y lo dijo el director de la OMS que prontamente estamos con la luz y esperamos, ¿cierto?, que esto vaya quedando atrás. Doctora, y por último, ¿cómo lo ve usted en lo personal? Que le tocó quizás usted de los rostros icónicos de la anterior administración, de lo que fue el enfrentar la pandemia en nuestro país. ¿Cómo ve usted esta luz al final del túnel que dijo la OMS? Ya se va viendo el camino de salida, todavía queda, pero se ve esa luz. Después de 2 años y medio tan aciago, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo siente en lo personal? Bueno, la verdad que para mí es una grata noticia el ver finalmente. Yo creo que nosotros tenemos momentos en que yo he sentido esto. Uno fue ese 24 de diciembre cuando llegaron las Mm. vacunas. Yo recuerdo ese día que llegaron 9.000 vacunas, eran súper poquititas, pero fue como la primera luz que vimos que había un camino que podíamos ir saliendo de esta pandemia. Yo creo que si miramos para atrás lo que han sido estos 2 años y medio, una de las cosas que tenemos que destacar en nuestro país que aquí hubo muchos actores que permitieron que esto avanzara como ha venido avanzando. El sector público, que duda cabe, el sector privado fue impresionante todo lo que hicieron, el mundo académico y por supuesto que ustedes, los medios de comunicación.
yo creo que todos los actores que participaron de alguna manera aportando desde su vereda nos tiene que llenar de orgullo, porque frente a una situación tan difícil, tan dura, con tanta incertidumbre y tomar medidas tan duras y tan difíciles, creo que ya estar en esta etapa es muy positivo. Yo estoy en la Universidad del Desarrollo y la verdad que miro todos los días, ver la universidad, llegan alumnos, jóvenes Es circulando. como una Yo rockstar decía, ya, ¿o pensar que no? hace un tiempo atrás esto no podía estar, yo creo que es súper positivo. Doctora Paula Daza, como siempre, un gusto conversar con usted a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y un gusto saludarlo. Buenas tardes.